Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, ¿eh? Ya queda poco, estamos llegando al final. Mirad, estamos en la 8ª edición de un congreso que nació hace 22 años. Existen diferencias notables entre aquel primer congreso y el de hoy. Y hay una en especial. ¿Sabéis cuántas mujeres había en el comité científico del primer Congreso de Comunicación Social de la Ciencia? A ver, una pequeña porra. 0. 0. Todas tenemos un pasado y este Congreso también lo tiene. No pasa nada. ¿Sabéis la diferencia? De las 167, bueno, independientemente de que la presidenta del comité organizador sea una mujer, Gemma Revuelta, de todas las voces que hemos ido teniendo, creo que una señal de cómo hemos cambiado también en este oficio nuestro lo da de las 167 comunicaciones que habéis ido presentando en las sesiones paralelas. La etiqueta de género fue sin duda, pero a mucha distancia, la más elegida, la más seleccionada. De las 32 mesas, me puede corregir Carolina que la tengo aquí, 28 mesas de las sesiones paralelas, al menos en todas ellas, al menos como mínimo, había una comunicación relacionada con temas de género. Y además hubo un bloque específico dedicado a la inclusividad. Hemos cambiado en estos 22 años, porque los cambios sociales ocurren porque hay voces que cuestionan los discursos oficiales. Y yo no aparecía en este congreso sin una señora del 19 en algún momento. Y hoy me he traído a Antoinette Brown, que no sé si la conocéis, pero fue una mujer que en el mismo tiempo que Darwin teorizaba y hablaba de estas diferencias, ¿no?, y de la inferioridad intelectual de las mujeres, ella le cuestionó. Esto lo digo porque a veces mencionas a Darwin y te dicen, era un hombre de su tiempo. Pues en los tiempos de Darwin también había mujeres que lo cuestionaban. En fin, el caso es que los cambios sociales ocurren porque hay gente que cuestiona los discursos oficiales y además hace algo por cambiarlo. La última sesión la vamos a centrar en este tema y lo vamos a hacer a través de la experiencia de un nuevo medio de comunicación que está funcionando muy bien en este país, es The Conversation España, y nos van a contar cuál ha sido su estrategia para poner a las mujeres en la primera línea para que aparezcan como fuentes y como voces expertas. Y de esto, sobre todo la parte del periodismo científico, ha discutido mucho y en este año hemos discutido mucho sobre eso, porque hemos visto de nuevo en un momento de crisis las voces expertas, a pesar de honrosas excepciones como la que hemos tenido esta mañana aquí, que Margarita del Balsas y Fernando Simón ya lo podíamos adoptar todos como familiar, pues a Margarita igual, ¿no? Pero es cierto que las mujeres como fuente informativa, como voz experta, siguen siendo todavía una minoría en los grandes medios de comunicación. The Conversation ha diseñado una estrategia precisamente para corregir todo esto, porque quieren la paridad, pero la paridad cuesta. Nos lo van a contar Luis Felipe Torrente y Elena Sanz. Así que cuando queráis, bienvenidos. Gracias. Buen día a tothom, buenos días a todos y a todas. Como tenemos pocos minutos, queremos empezar agradeciendo a los organizadores que hayan invitado a The Conversation como entidad colaboradora de este 8º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Muchas gracias. Y queremos aprovechar también para saludar especialmente a las unidades de cultura científica con las que trabajamos estrechamente y agradecerles el gran trabajo que hacen por la comunicación social de la ciencia. Vamos al grano. Vamos a hablar de nuestras obsesiones, que son muchas
Las principales son publicar artículos divulgativos interesantes en un español correcto y sin erratas. Y llevamos publicados 5.000 artículos y lo de las erratas pues lo estamos intentando y yo creo que lo vamos logrando. La segunda obsesión es seguir la actualidad, porque los que trabajamos aquí somos periodistas y creo que también lo vamos logrando. La tercera obsesión es tratar de que los artículos que publicamos sean leídos por la mayor cantidad de gente posible en todo el ámbito hispanohablante. Vamos por 180 millones de lecturas, unas 200.000 diarias, y 6 de cada 10 lectores de la publicación son americanos. Y la cuarta obsesión, que es en la que nos vamos a centrar, es la paridad. No nos referimos a la paridad dentro de la redacción de la publicación, ahí sí que no hay paridad. El equipo de personas que ahora estamos vinculadas somos 14, 4 hombres y 10 mujeres. Bueno, lo que hacemos es buscar la paridad en las personas que firman los artículos y en la nómina de autores y autoras, pero esa paridad cuesta, como dice el título de esta intervención. Desde el primer día hemos tratado de conseguirla y de estudiar sobre ello, aclarar conceptos, preguntar mucho, aprender estrategias. Ayer y antes de ayer se ha hablado mucho largo y tendido en este congreso y queremos recordar 2 datos que se citaron, que se han citado en algún momento. Jesús Méndez, el gran Jesús Méndez, hace unos días recordaba en el Heraldo de Aragón que aunque las mujeres son mayoría en las universidades europeas, apenas suponen una cuarta parte de los cargos de responsabilidad. Lo que estáis viendo, creo, es el famoso gráfico tijera, el original, el estudio original. Hay más mujeres estudiantes de grado y de máster, pero a partir del doctorado las tornas cambian y a medida que ascienden en la carrera científica las diferencias se amplían a favor de los hombres. Entendemos que procurar la paridad es conseguir cerrar esas tijeras y no volver a abrirlas, además, y así de paso nadie se corta, ¿no? Este otro gráfico vemos los datos de The Conversation que hemos ido constatando entre 2018 y 2020. Llevamos 3 años, los 2 primeros. Algo más de la mitad de los artículos estaban firmados por hombres solos, solo un hombre. Y 1 de cada 5 estaba firmado por una mujer sola. Y el otro 25% eran artículos colectivos. Para resolver en la medida de lo posible esa disparidad, para conseguir que haya equilibrio de género en las firmas, hemos desplegado varias estrategias. Hemos cogido una muestra orientativa de autoras de The Conversation y les hemos preguntado, buscando puntos en común. Y hemos llegado a algunas conclusiones y ahora nos las va a contar Elena. Pues hola. Y gracias también a la organización de este evento, ya que me dejáis este momentito, y al brutal trabajo que han realizado pues toda la organización, pero creo que especialmente Gemma se lo ha currado muchísimo, así que desde aquí un pequeño segundo para darle a ella las gracias. Un segundito, Elena, Luis, un segundito, sí. Perdona que te interrumpa, pero es que necesitamos que te conecten porque en pantalla están viendo a otra Elena, que soy yo. Estoy mal en cámara, pero es la otra Elena Sanz. Ahí la tenemos. Gracias. Está. Pues ahora, ¿qué tal? Bueno, pues como decía Luis, lo que hemos intentado para analizar el problema es preguntarle a las autoras, ¿no? Ver qué pasaba, porque realmente las mujeres tienden a escribir menos en The Conversation. Es verdad que hacemos un esfuerzo importante para intentar compensarlo y ya luego Luis nos contará y os desvelará si lo conseguimos o no. Pero primero queríamos analizar el problema. Entonces, aunque evidentemente la muestra no es del todo representativa porque no es un estudio científico, pero sí es bastante orientativa, hablamos con 3, 4 autoras y nos han contado esto. Conclusiones. Hay un fuerte peso del síndrome del impostor. Eso consiste en asumir que los triunfos personales son cuestión de suerte, o sea, que no tenemos tanto mérito, no somos tan capaces como el mundo cree, no estamos a la altura, ¿no? Y esa sensación pues la contaba Esther Lázaro, que es una investigadora muy potente, que sabe mucho sobre el tema del virus. En tiempos de pandemia ha escrito unos artículos muy buenos y nos decía esto, que cuando comenzó a divulgar, dice, me sentía como una intrusa. Consideraba que solo tenía derecho a hablar y escribir estrictamente sobre mi trabajo. Y claro, es difícil que a alguien le interese un tema tan concreto. Dice que afortunadamente ese complejo se le ha quitado
y que ahora piensa que la formación adquirida a lo largo de los años le capacita pues, para explicar temas más amplios o incluso que no estén estrictamente relacionados con su investigación. Bueno, me parece una reflexión interesante. Ana Belén Ropero Lara, que es otra investigadora de la Universidad Miguel Hernández, también autora nuestra, nos decía que es cierto que ella nota que escribir artículos de divulgación supone siempre salir de la zona de confort, ¿no? Y cree que esa salida de la zona de confort es lo que disuade a muchas mujeres. Pero bueno, en su caso cuenta que como ya había hecho ese intento anteriormente, no le costó demasiado adaptarse y ahora pues disfruta muchísimo divulgando. De hecho, es una de nuestras autoras más productivas, ¿no? Este sería el síndrome del impostor, pero luego hay otro aspecto importante que es la autocrítica o autoexigencia, que aunque a veces parece lo mismo, no, son como dimensiones diferentes del problema, ¿no? Dice Lorena Fernández Álvarez, que bueno, es de la Universidad de Deuste, ha escrito artículos muy interesantes sobre el asunto, nos cuenta que esta autocrítica desproporcionada a su juicio hace que en muchas ocasiones queramos pilotar por debajo del radar, o sea, volvernos un poco, las mujeres se refiere, invisibles para no sufrir con los comentarios sobre lo que hacemos. Dice que cree que a las mujeres nos cuesta ser las primeras en coger el micrófono en el turno de preguntas de una conferencia, expresar la opinión en público y, en este caso, escribir un artículo en The Conversation. Por suerte, dice, nos cuesta, pero estamos rompiendo esa barrera, ¿no? Esther Lázaro también opinó sobre este tema, que ya os digo, coincidieron muchísimo en que hablamos con ellas por separado, y decía que, en sus palabras textuales, dijo que las mujeres también nos autoevaluamos más, que tenemos más miedo a la exposición de nuestro trabajo a juicios ajenos y que cuando divulgas siempre te expones, ¿no? Sobre todo con aquello que decía al principio de si no hablas específicamente de tu área concreta sobre la que escribes papers. Eso hace, dice Lázaro, que preparar una charla o un artículo nos lleve más tiempo de lo que a lo mejor le lleva un hombre, ¿no? Simplemente porque le damos muchas más vueltas a lo que decimos, a cómo lo decimos, porque tenemos menos confianza en nuestras capacidades, esa autocrítica, autoexigencia desproporcionada que decía Lorena, ¿no? No sé si esto es educacional, duda ella, pero lo he comprobado en mí misma y en muchas otras mujeres que tengo cerca, ¿no? Bueno, pues síndrome del impostor, autocrítica o autoexigencia, y llegamos a un tercer punto que, bueno, ese sí que es más hablado, que es el de la conciliación, ¿no? Ahí todo el mundo coincide en que, pues seguramente por un tema educacional también, la conciliación le pesa más a las mujeres que a los hombres. Decía Ropero Lara que en su caso es lo que más le frenaba a la hora de divulgar, la necesidad de conciliación familiar. No siempre tiene que ver con tener hijos o no, a veces es pues, simplemente personas mayores dependientes o no dependientes, simplemente la necesidad de atender a la familia, ¿no? sean quienes sean sus miembros. Decía que hace no disponga de tanto tiempo como le gustaría, porque ya la investigación excede con mucho la jornada laboral. Tened en cuenta que en The Conversation hablamos de personas que además investigan, ¿no? Y ya se ha analizado en este congreso el asunto de las mujeres investigadoras científicas y, bueno, pues sabéis que uno de los problemas de esta profesión es que se suele sobrepasar las 8 horas de trabajo. O sea que lo que la reflexión de Ropero Lara va en ese sentido, ¿no? Si además le sumas que la divulgación también es un extra, pues excede con muchísimo lo que uno a lo mejor si quiere conciliar con su vida personal, privada y familiar, pues tiene pensado dedicar a trabajar, ¿no? Lázaro nos contaba también que en este sentido está de acuerdo. Decía, la falta de tiempo es algo real para hombres y para mujeres. Sin embargo, decía ella, creo que nos afecta más a nosotras. Dice que siempre ha sentido que el trabajo le roba tiempo a su familia y que la divulgación, otra vez se repite, supone un extra de este tiempo, ¿no? Y aunque dice, supongo que le sucede también a los hombres, pero el sentimiento de culpa que genera esto creo que no es igual. A nosotras se nos ha educado más para cuidar, y volvemos al tema educacional, no solo a los hijos, también a los padres cuando se hacen mayores, dice Lázaro, y la mayoría nos sentimos muy mal cuando vemos que no lo estamos cumpliendo. Y bueno, a eso se suma, dice ella, que la divulgación no suele tener el reconocimiento que se merece, ni siquiera en los propios centros de investigación o por parte de los compañeros. Entonces, a veces incluso se ve con malos ojos que se emplee tiempo en ella, ¿no? Conclusión que decía Esther Lázaro, dice, si me hace desatender a mi familia y en mi trabajo van a pensar que descuido mi investigación, pues ¿para qué hacerlo, no? Esa reflexión interna que pueden compartir más personas. Y luego, por último, el último detalle sería lo que Lorena llama el sesgo de la cuerda floja.
que digamos que consiste en que hay menos comportamientos que se consideran socialmente aceptables para las mujeres que para los hombres, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues no sé, si las mujeres son más asertivas, se les tilda de más difíciles y menos amables, decía ella, y en general se ha demostrado en estudios, por ejemplo, en uno de la Universidad de Harvard, que hombres y mujeres que negocian una oferta de trabajo leyendo exactamente el mismo guión, ¿vale? Punto por punto, ellas son percibidas negativamente por negociar, mientras que si ellos negocian no se les considera ninguna que sea una pega, ¿no? O sea que realmente ahí hay ese sesgo de la cuerda floja que puede parecer similar a algunos de los aspectos que hemos comentado, tiene su propia personalidad, ¿no? Es ese sentido de que la sociedad no nos considera, pues no sé, si tenemos iniciativa, a lo mejor eso, a los hombres les suele decir qué liderazgo tienes, ¿no? Y a las mujeres se les suele llamar más, incluso desde niña, mandonas, que es algo raramente dices que mandón es ese niño, sin embargo, esa palabra, ese calificativo despectivo de mandona, cuando hay iniciativa o capacidad de liderazgo, pues se usa mucho. Cosas que tenemos que ir desterrando, ¿no? Bueno, en este sentido pasamos, si os parece, a las estrategias que hemos intentado aplicar en The Conversation para intentar resolver en la medida de lo posible esta disparidad y conseguir que haya un equilibrio de género en las firmas, ¿no? Pues, por ejemplo, a nosotros llegan muchos temas propuestos directamente por los autores, ¿no? Pero la mayoría de los temas salimos nosotros a buscarlos, a los editores, pues vamos a pedir temas que creemos que se traten, o a veces incluso a buscar pues áreas de investigación que no se suelen divulgar mucho y que creemos que merecen visibilidad, y los investigadores por iniciativa propia no han venido a decirnos, oye, quiero publicar, y somos nosotros los que les decimos, oye, queremos que publiques y hables de lo tuyo, ¿no? Bueno, pues ahí hacemos un énfasis especialmente duro en buscar expresamente autoras. Cuando salimos nosotros a buscar, sabiendo que nos llegan más propuestas por iniciativa propia de autores, pues digamos que yo siempre digo que tratamos de equilibrar la balanza hacia el lado que no está, que suele ser el de las mujeres, y buscamos expresamente autoras para intentar compensar. Luego negociamos con ella mucho el tiempo. Ahí vemos que sí es verdad que ellas nos suelen pedir, bueno, pero el artículo ¿para cuándo? Y suelen querer más tiempo, normalmente un plazo más largo que los autores. Pues no pasa nada. O sea, ahí de hecho, si alguna vez a mí personalmente me han dicho, no, es que no puedo, de verdad, estoy súper liada, yo le he dicho, no me importa, en 6 meses me vale. O sea, lo programamos de aquí a 6 meses y me vale. Y así, con ese largo plazo y intentando pues ofrecer la posibilidad de que no necesito un sí como respuesta ya, porque a lo mejor no es un tema tan de actualidad, sino que pues, te propongo un tema un poco más atemporal, al final con esa negociación del tiempo funciona y escriben. Luego, si es posible, las intentamos invitar a ser autoras principales cuando normalmente así lo merecen. Además, eso que contaba antes Luis, de que hay más autores solos de un artículo que autoras. Normalmente las autoras o buscan un coautor o coautora, ¿vale? No tiene por qué ser hombre, o buscan un equipo de coautores, pero es verdad que es raro que sean las únicas firmantes, ¿no? Nosotros, por lo menos, aunque lo hagan en equipo, que nos parece muy positivo también, ese trabajo colaborativo, sí que le invitamos a que no deleguen esa autoría principal en un hombre, sino que sean ellas las que firmen como autora principal. Y esto creo que combate un poco el síndrome del impostor del que hablábamos antes. Y bueno, publicar con paridad, o sea, cuando al final del día sacamos pues 8 o 10 temas, los que se decida sacar cada día, siempre se intenta que como mínimo se cumpla este 40-60% de hombres y mujeres, ¿vale? Que haya esa paridad, pero siempre ante la duda a favor de mujeres, o sea, que publiquen o el mismo número de mujeres que hombres, o si no, más mujeres que hombres. Pero siempre intentamos desequilibrar la balanza en ese sentido. Y bueno, que nos cuente Luis cómo nos ha salido la cosa. Bien, entonces ahora el resultado. Es muy rápido porque nos estamos pasando de tiempo. Los resultados que estamos obteniendo. Ahí veis ese gráfico. La buena noticia es que a estas alturas de 2021 estamos dentro de la horquilla de la paridad, justo en el filo por dentro de la horquilla de la paridad. Hasta ayer, el 59% de los autores que han firmado nuestra publicación son hombres y el 41% son mujeres. La mala noticia es que, a pesar de ser una de nuestras principales obsesiones,
nos resulta muy difícil acercar esas cifras, esos porcentajes. En el último año hemos acortado apenas un 1%. Pero bueno, no cejamos en el empeño de conseguir que esa tarta esté exactamente cortada por la mitad. Por cierto, ya que llega la hora del aperitivo, si gustan un poco de tarta, pues eso. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos para, si hay alguna pregunta en la sala, algún comentario al respecto de lo que han comentado los compañeros. O por aquí, Óscar. Muchísimas gracias, Luis y Elena, por la presentación. Yo quiero dar otro punto de vista, vosotros lo hacéis desde un medio, supongo que será especialmente difícil. Yo organizo muchísimos eventos presenciales de divulgación y nos pasa exactamente lo mismo. Y precisamente lo que invito a la gente, a la gente que organiza, que se encarga de este tipo de cosas, a que hagamos un esfuerzo, porque efectivamente, como decía Elena, puede ser que ahora mismo no pueda, pero dentro de 3 meses, de 6 meses sí que se pueda. Cuando tienes un evento no lo tienes tan fácil, el evento es cuando es. En mi caso, cuando yo organizo eventos, precisamente lo que hago es que generalmente la lista inicial de invitados suele ser un 70% de mujeres y 30% de hombres, porque generalmente se me caen mucho más de la lista las mujeres porque la fecha no puede o por razones 1000. Pero hay que hacer un esfuerzo para que al final ese resultado final sea el 50%. Os encontráis, a mí me ha llamado mucho la atención el dato que habéis dado al principio, de que autores solos había casi un 50%, mujeres autoras solas había un 20%, y sin embargo las mujeres tienden a escribir más en colaboración. No me parece mal, me parece bien, es que me parece que es también la forma en la que deberíamos de hacer las cosas, más en colaboración, porque generalmente casi nunca trabajamos solos, y menos en investigación. Entonces, yo eso lo pondría como un punto positivo y como una forma que, además, vosotras tenéis más claro que nosotros, que colaboráis mucho más, compartís más la autoría. Ya está, simplemente eso. Gracias. Si me permite responder, sí, sin duda es un valor. O sea, lo que pasa es que se convierte en negativo cuando la autora principal a la que hemos contactado intenta delegar la autoría principal, no, porque siempre hay como un autor principal y todos los demás coautores, intenta delegar esa autoría principal en un nombre, ahí intentamos persuadirla de que no, ¿no? Por eso lo mencionaba dentro de estrategias, de que ellas que lo hacen colaborativamente y como tú dices, Óscar, estoy de acuerdo en que es positivo, o sea, la ciencia no se hace solo, ni un solo paper, o bueno, sí, algún paper se firma solo, ¿no? Pero normalmente pues algo mejor, un paper más opinativo, más de review, pero normalmente un paper de una investigación lo escriben muchas personas, entonces es lógico y tiene sentido que haya varios autores de cada artículo. Pero eso, que no terminen delegando el protagonismo de ser la autora principal, ¿no? Que de nuevo no vuelva a pasar eso de me quito el micro y estoy como autora, pero de segunda. Entonces, ahí sí que intentamos compensar y convencer. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Aquí, Luisa. Hola. Hay unas preguntas online. De Joana Magaliades pregunta que si habéis utilizado alguna vez la base de datos de mujeres investigadoras y tecnólogas de AMIT. ¿Lo cuentas tú, Luis? Yo igual, pero sí la utilizamos, sí. Sí, claro. Desde el primer día todos los editores de Conversation tienen, entre otras muchas herramientas, esa base de datos y claro, buscamos ahí, sí. Sin ninguna duda. Y es una mina y además va creciendo a un muy buen ritmo y cumpliendo sus objetivos. Más que a Victoria la conozco personalmente y me ha hablado mucho de su proyecto y está haciendo a Victoria Toro, que está ahí con Amit peleando por este tipo de cosas. Y hemos hablado con ella incluso desde Conversation para intentar potenciar esa plataforma. O sea que sí, que nos parece genial. Y los compañeros de las UCCs con las que colaboramos saben que en los correos las comunicaciones habituales que tenemos para petición de especialistas en temas diversos que les escribimos cada semana,
Una de las frases que están subrayadas en negrita arriba es que, por favor, tengan en mente que nos interesa mucho incrementar el número de mujeres autoras. ¿Hay alguna más en la sala? Es que yo tengo una pequeña duda, pero si hay alguien más que tenga. ¿Habéis detectado diferencias entre áreas de conocimiento o los problemas que habéis traído a través del testimonio de estas autoras son generales, o sea, independientemente del área? Podría responderte, pero es pura intuición, no es evidencia científica. Podría responderte que en ámbitos relacionados con la educación, la salud y ámbitos de sociedad hay más mujeres, bastantes más. Y en ámbitos relacionados con la economía, con la política, etcétera, hay más hombres. Luego, los temas de actualidad, cuando buscamos autores para responder de una manera más inmediata o menos a un asunto de candente actualidad, lo cierto es que es más fácil que respondan antes los hombres por muchos motivos, algunos de los que ha explicado Elena antes. Eso hace que en el menú diario que mostramos, que suele empezar con un asunto de actualidad, figuren normalmente más hombres que mujeres, por ese motivo. O sea, que es una sardina que se muerde la cola. Bueno, la sardina no llega a morderse la cola porque no tiene cuerpo. La pescadilla. La pescadilla. Muy bien, perfecto. Pues, ¿hay alguna pregunta más, Luisa? Sí. Otra pregunta online de parte de Diego. ¿Cómo podemos incentivar a mujeres científicas que no quieren comunicar? ¿Que cómo podemos, perdón, incentivar a las mujeres científicas que no quieren comunicar? ¿Podéis responder vosotros o en la sala? En general, madre mía, es difícil. O sea, se trata de incentivar en general a los investigadores a que comuniquen, que la divulgación empiece a tener peso y que sea considerado esto que comentaba, ¿no? Lo que decía Esther Lázaro sobre todo. Realmente, si está mal visto, si no se valora, si no se computa como un valor, por así decirlo, que un investigador divulgue, pues es más complicado. Ya no solo que divulguen las mujeres, sino que divulguen los hombres, ¿no? Entonces, está bien que empiece a haber un reconocimiento, y creo que empieza a verlo a nivel institucional. Últimamente, en todos los sitios que he estado, hay un consenso en que se empieza a ver bien, a estar bien visto divulgar, y va desapareciendo esa sensación de que es una pérdida de tiempo, y eso contribuirá a que las mujeres pues, no tengan esa sensación, ¿no? De, bueno, encima que tengo poco tiempo, lo desperdicio en algo inútil, mejor no divulgo, ¿no? Pero no sé qué opináis vosotros. Ahí puede opinar cualquiera de la sala. Eso nos da para todo un bloque temático. Hemos tenido muchas comunicaciones al respecto. Voy a dar si hay alguna palabra más, si no tenemos que ir cerrando. ¿Allí? Ah, perdón que no veo. Allí. Lo siento. Buenas tardes, periodista, soy Nicole Mendoza, periodista ecuatoriana. Mi pregunta es justamente dirigida al tema de las estrategias que estaban mencionando. Yo quisiera saber si es que obviamente esas estrategias también van dirigidas, ¿no? a nivel internacional, o sea, autoras internacionales que se vean, digamos, atraídas por esas estrategias y obviamente aludidas a participar dentro de Conversation del medio. Por el modelo de Conversation hace que prácticamente el 100% de los autores estén vinculados a universidades y centros de investigación de España, por ahora. Nos llegan propuestas de fuera y las valoramos,
pero por el modelo hace que sea básicamente de gente de aquí. En otras ediciones tienen otros problemas, aparte del de la paridad, tienen otro que tiene que ver con la procedencia étnica de los autores, etcétera, que aquí no es tan acusado. Y en el caso de la paridad de firmas de hombres y mujeres, voy a investigar y en una ocasión, en próximas ocasiones, añadiremos datos de toda la red de Conversation, que como sabéis hay 10 ediciones por todo el mundo, en bahasa indonesio, en francés y en inglés. Perfecto, pues la última, ¿vale? Que tenemos Montejo allí. Mientras pasa el micro, tal vez yo voy haciendo un comentario más que hay en el chat, que no es una pregunta, sino comentario de Joana, que sería interesante también tener en cuenta los resultados del sexenio de transferencia, en que se han visto que las mujeres participan más en acciones de valor social y los hombres en actividades de valor económico. Vale, esa, si no os importa, la vamos a enlazar con algo que tenemos que leer al respecto de unas conclusiones del encuentro ibérico, porque ese sí que es otro melón, el tema del sexenio de transferencia y la valorización. Pero vamos a dejar esta pregunta allí. Hola, buenos días. Soy José Montejo, de la Universidad de Oviedo. Es una pregunta muy concreta. Se está hablando en todo momento sobre el input, o sea, sobre la paridad para el número de mujeres que publican, que mandan trabajos. Mi pregunta es si también hay algún tipo de análisis sobre de los trabajos o de los artículos más consultados, si también hay una paridad más o menos, o si hay una polarización entre hombres y mujeres. Si habéis mirado algo de eso, para ver si hay relación entre la cantidad que entra y la cantidad, digamos, que sale. O sea, no sé si te refieres a si las lecturas que tiene cada artículo también influye o cómo están ubicadas las mujeres y los hombres en el ranking de lectura. Sí. Sí. Encabeza con mucha distancia sobre el siguiente, o sea, sobre un abismo inconmensurable del siguiente está López Goñi y a continuación hay varios autores. Es que es así, o sea, en un artículo que publicó hace un año y medio va por 22 millones de lecturas, es una cosa alucinante. Bueno, luego ya debajo pues hay artículos que han tenido 1 millón de lecturas, 2, etcétera. Y sí, hay mujeres en la parte alta, digamos, del escalafón. Hay. Muy bien, pues muchísimas gracias a The Conversation por contarnos vuestra estrategia por la paridad y también muchísimas gracias, por supuesto, por haber apoyado a esta nueva edición del Congreso y por colaborar, como hacéis, con la Asociación Española de Comunicación Científica. Vamos a dar un aplauso y ya seguimos con la... Gracias. Bueno, os decía que dejábamos ese comentario que Luisa nos trasladaba desde la plataforma solamente porque os voy a dar un pequeño avance de las conclusiones o del análisis que llevaron a cabo los compañeros que participaron el día previo a este congreso en el encuentro ibérico que desde hace 3-4 años venimos celebrando desde la Asociación Española de Comunicación Científica y nuestros compañeros de SAI-Competé de la Asociación Portuguesa de Comunicadores Científicos. Volvimos a sentarnos en 3 mesas, volvimos a sentar periodistas científicos de medios de comunicación españoles y portugueses, representantes de museos científicos y en una segunda mesa y en una tercera mesa de comunicación institucional de la ciencia, gabinetes de comunicación, unidades de cultura científica. Las conclusiones, con mayor detalle, por supuesto, las vais a encontrar en la página web de ambas asociaciones en los próximos días, os las haremos llegar y las podréis seguir en redes porque es evidente que en un repaso somero no vamos a poder aportar y son temas
evidentemente interesantes que nos encantará que veáis, que comentéis y que volvamos a discutir. Pero efectivamente en la Mesa de Comunicación Institucional de la Ciencia volvió a salir la necesidad de valorizar, de dar valor a los méritos de divulgación dentro del currículum investigador, algo que en España se está avanzando a través de diferentes iniciativas que se están desarrollando desde la Conferencia de Rectores, desde nuestra propia asociación. Y bueno, es algo que salió como una de las dificultades o de los temas a tratar, igual que la falta de formación en comunicación del personal investigador, de esa necesidad de trabajo y de relación permanente. Por supuesto, en la comunicación institucional de la ciencia siempre es recurrente, aunque eso creo que lo podemos trasladar también a las conclusiones del periodismo, la falta de recursos, la precariedad y demás. Es muy difícil comunicar ciencia o desarrollar cualquier otra actividad sin los recursos humanos y económicos necesarios. Los compañeros de prensa, de medios de comunicación, volvieron a subrayar este problema, la amenaza que supone la confusión entre la información y la opinión, y subrayaron, al fin y al cabo nos estamos reuniendo después de la pandemia, pues cómo han aparecido en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de masa, voces no expertas, muy atrevidas, que han hablado de todo, han opinado, haciéndonos creer que estaban informando. Esa difícil línea que separa la información de la opinión no es tan complicada, pero la falta de cultura mediática, que es algo que a menudo discuten los periodistas, promocionamos mucho la cultura científica y nos falta también mucha cultura mediática, es uno de los puntos sobre los que ellos pusieron el foco. Voy a acabar solamente apuntando algunas de las conclusiones que los compañeros de museos y divulgadores, las apuestas que hacían por aumentar la proximidad con otros agentes sociales a la hora de diseñar las estrategias de comunicación estamos hablando desde los museos, y hablaron expresamente, lo vais a encontrar mucho más desarrollado, de compromiso y activismo, algo de lo que venimos hablando desde la primera sesión plenaria de este congreso. Tenía que apuntaros esto, lo veréis en breve, y ahora pues ha llegado el momento de contaros dónde nos vamos a ver en octubre de 2023, ahora que ya sabemos que pandemias y crisis mundiales de por medio no nos impiden reunirnos en este congreso. Fue una decisión de la Junta Directiva de la Asociación. Analizamos las diferentes propuestas y finalmente la sede del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia en el año 2023 volverá a ser Granada y tendrá la oportunidad de corregir aquel comité científico sin mujeres. Así que vamos a pedirle a Ana Isabel López de la Universidad de Granada. Fíjate, ha sido a la última fila, muy discreta para que nadie se diera cuenta de que era ella quien iba a presentarlo. Eso, nos ha faltado la alfombra roja, teníamos que haberlo hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Uy. Bueno, yo había mandado una presentación que sí que está ahí, por si acaso, y bueno, al final parece que la vamos a utilizar. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber aceptado esta candidatura, gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica. Esta candidatura, nos permite volver a Granada. ¿Podéis pasar? Como ya ha comentado anteriormente Elena, en marzo de 1999, en el siglo pasado,
Durante los días 25 al 27 de marzo se realizó el primer Congreso Internacional de Comunicación Social de la Ciencia. Este congreso, que tenía como lema comunicar la ciencia en el siglo XXI, bueno, pues entre otras cosas, derivó o surgió la Declaración de Granada, donde se establecían las bases para realizar una divulgación científica de calidad y donde se reivindicaba pues, el incremento de la cultura científica para el desarrollo económico, social y político de los pueblos. Han pasado ya más de 2 décadas, 22 años, menos mal que Elena me lo recordaba antes, y bueno, realmente yo considero que la comunicación científica hemos conseguido desarrollarla, hemos conseguido implementarla en la sociedad, pero todavía nos queda mucho por trabajar. Bueno, volveremos a Granada, como hemos dicho antes, y volveremos a esos espacios que nos proporcionó el Parque de la Ciencia en ese primer Congreso de Comunicación Social. ¿Podemos pasar? Bien, la candidatura que presentamos es una candidatura conjunta, una candidatura de la Mesa de la Ciencia. La Mesa de la Ciencia de Granada, Ciudad de la Ciencia y de la Innovación. En esta Mesa de la Ciencia están representadas todas las instituciones científicas y económicas de la ciudad de Granada. Somos más de 15 instituciones lideradas por el Ayuntamiento de Granada. Entre las instituciones que conforman la Mesa de la Ciencia pues, se encuentra la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sus 5 centros en Granada, que son el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Escuela de Estudios Árabes, la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra y el Instituto de Biomedicina, Parasitología López Neira. Además, también integran la Mesa de la Ciencia el Parque Tecnológico de la Salud, el Parque de las Ciencias, la Fundación Descubre, la Confederación Granadina de Empresas, una plataforma en Granada, Almador, etc. Bueno, y creemos y consideramos que la fortaleza que tenía nuestra candidatura era la unión de todos nosotros, esa unidad que hemos conseguido para llevar la ciencia y la investigación que se hace en nuestra ciudad a la ciudadanía. Todos nos hemos puesto a trabajar en conjunto, todas las instituciones, para realizar proyectos de divulgación. Hemos contado con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología para ello y, bueno, y con esos proyectos, trabajando de manera conjunta y de forma coordinada, pues hemos conseguido pues, realizar multitud de actividades que nos han permitido llevar la ciencia a nuestros parques, a nuestras calles, a los centros educativos y, bueno, en definitiva, a todas las calles de Granada. ¿Podemos pasar? Bueno, como decía, hemos llevado la ciencia a las calles. De hecho, tuvimos una campaña donde bueno, la ciencia estaba en las propias aceras y calles de la ciudad, en el centro de la ciudad. ¿Podemos pasar? Bueno, como decía, la unidad, esa fortaleza que consideramos que es la unidad de todos nosotros, trabajando en conjunto, bueno, pues lo queremos trasladar también a este congreso, a este 9º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Vamos a poner como lema la unidad o la unión, entendiendo que es necesaria la unión de todos los agentes que realizan necesarios para la cultura científica. No solamente los profesionales de la cultura científica, que realizan cultura científica y comunicación de la ciencia, sino también bueno, pues de educadores, de artistas, de agentes culturales y, por supuesto, de los investigadores e investigadoras. También entendemos que es necesaria para esa unión, y como pieza fundamental, la sociedad. La comunicación científica no puede ser un mero canal de comunicación unidireccional, eso ya lo sabemos. Tenemos que conseguir trabajar de forma, mantener un debate entre lo que es la comunicación científica y una sociedad que cada vez es más participativa, que tiene carácter de decisión y que evidentemente tiene que debatir con esa ciencia que está demandando. En ese sentido, pues pretendemos en el Congreso dar voz a la ciudadanía mediante proyectos concretos que, bueno, que queremos que sean desarrollados por los asistentes al Congreso y, por supuesto, junto con la ciudadanía granadina. No podemos olvidar tampoco que la cultura científica cada vez es más internacional y global, tiene que ser también más inclusiva y diversa, cada vez más transmedia, más tecnológica
Y, por supuesto, bueno, pues cada vez los límites o las fronteras que existen entre la comunicación científica y otras manifestaciones culturales, pues evidentemente cada vez están pues, más diluidas, tienen que estar más diluidas. Y bueno, por último, volver a reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Recogemos el testigo con ilusión, con responsabilidad, sabiendo que nos toca trabajar, que nos toca trabajar bastante. Creo que, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo, pero bueno, la verdad es que la responsabilidad es grande porque, bueno, los congresos precedentes han sido de una calidad tan excepcional que evidentemente tendremos que al menos igualarlo. Entonces, bueno, trabajaremos por ello. Recordaros a los que estuvisteis en 1999 que a Granada hay que volver. A los que no estuvisteis, que a Granada hay que ir. Y, en definitiva, que os espero a todos, os esperamos a todos en Granada en el 2023. Muchas gracias y procuraremos la paridad, por supuesto, y que el porcentaje de mujeres en el comité científico y en todos los comités que se establezcan pues sea adecuada. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias. A Granada hay que volver y luego de Granada cuesta salir, ¿eh? Eso también. Te puedes quedar como John Glenn y Pedro Duque por el Sacromonte. Bueno, es el momento de cerrar, de clausurar este 8º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, la parte que compete a la Asociación Española de Comunicación Científica. Bueno, lo acaba de decir Ana muy bien, el listón ha quedado muy alto. Presentar aquí unas conclusiones de las mesas y demás, lo hablábamos esta mañana, parece demasiado osado, sencillamente porque creo que las conclusiones las habéis sacado cada uno de vosotros, los aprendizajes creo que son muchos, esa llamada al activismo que hemos tenido desde la primera sesión, al compromiso, a la urgencia y a la necesidad de desarrollar nuestro trabajo desde la profesionalidad y de verdad desde el conocimiento, utilizando también las evidencias, creo que ya nos han agitado lo suficiente a cada una de nosotras y cada cual tendréis vuestras conclusiones. Yo me quedo con esos mensajes en favor del activismo, del compromiso, de la necesidad de comunicar en positivo y no olvidar contar que hay esperanza, pero bueno, antes de cerrar, lo que sí de verdad quiero agradecer y destacar el extraordinario trabajo que ha realizado el equipo de la Pompeu Fabra. Aquí está Carolina, yo lo voy a contar porque nos hemos reunido muchísimo. Pero claro, las pantallas tienen esto, tú la ves por aquí. Y cuando llegué de pronto el martes y me encontré que Eva también está ahí dentro, pues fue una sorpresa. Y hoy se hablaba de conciliación y de todo esto, me parecía increíble. Has llevado esto con la jefa, con Gemma, esto, pero lo has llevado de una manera excelente. Hemos preparado un programa que ha supuesto, y esto es mi opinión personal, está hablando Elena solamente, un salto cualitativo muy importante, muy importante. Creo que las sesiones plenarias han tenido una calidad destacada, hemos aprendido y abierto nuevos temas sobre los que hablar. Eso es mérito del comité científico y creo que bienvenido, andaba todavía por aquí, está allí al fondo. Muchísimas gracias, Bienve, por haber dirigido también la parte científica de este congreso y la organizativa es impresionante. Y nada más, yo ya dejo que Carolina nos despida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Yo, bueno, estos 3 días han sido intensos y creo que han sido intensos para todos por toda la cantidad de paralelas que había, la tener que escoger, qué ver, qué no ver, qué nos perdemos.
Esto siempre es algo que es complicado en estos congresos donde hay tanto talento y tantas ponencias interesantes, pero no sabéis lo intensos que han sido los días antes del congreso. Todos los días previos en el equipo de organización. Y por eso quería aprovechar también este espacio para agradecer, pues por supuesto, a las 3 entidades organizadoras, a la Asociación Española de Comunicación Científica, en especial a Diana, que ha estado todos estos días también al pie del cañón, por supuesto a todo el equipo del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, a Luisa, a Julia, a Ferran, a Paulina, con quien creo que cada uno de todos los asistentes aquí, tanto presenciales como virtuales, os habéis intercambiado correos. Y, por supuesto, a Gemma, presidenta y alma de todo este congreso. También creo que merecen una mención especial unas personas que igual os han pasado desapercibidas, pero sin las cuales no podríamos haber hecho este congreso, que son los alumnos y exalumnos del Máster de Comunicación Científica, Médica y Ambiental, que han estado trabajando con nosotros como voluntarios. Esther, Yole, Edgar, Ariel, Gerard y nuestro asistente virtual, quien desde Chile nos ha estado ayudando a controlar también desde la presencialidad la parte online, Diego. Por supuesto, también al equipo de Fundación de la Caixa. Sin todas estas personas, el congreso no habría sido posible. Este 8º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, como sabéis, se ha enfrentado a múltiples retos. Una pandemia, que se dice pronto, la gran incertidumbre de no saber qué podría ser y qué no hasta el último momento, que la habéis sufrido todos en vuestras carnes, un volcán que, bueno, no nos ha afectado directamente, pero hay una nube tóxica que no sabemos qué va a pasar con ella, y para acabar, una huelga de Renfe. Aún así... Exacto. Las lluvias la lluvia de la comida del primer día, que parece que ha estado localizada solo en el Cosmocaixa, ha sido un evento climático exclusivo para nosotros. Pero bueno, aún así, como decía Elena al inicio a la inauguración de este congreso, aquí estamos. ¿Y cómo estamos? Porque creo que puedo hablar en nombre de todos, de todo el comité organizador y de todo el comité científico también, si decimos que el congreso ha sido un éxito. Sí, ha habido algunos fallos técnicos, sí, hay cosas que podemos mejorar, como siempre, pero ha sido el primer congreso de toda esta serie de congresos en formato híbrido. Y hemos tenido el enorme placer de poder asistir a unas sesiones plenarias que creo que han sido de un nivel espectacular, con ponentes internacionales. Hemos tenido también 28 sesiones paralelas con 167 comunicaciones. Y todo lo hemos compartido con más de 300 participantes que han podido seguir el congreso desde cualquier otro lugar del mundo. No sé vosotros, pero yo he disfrutado como una niña de todas estas sesiones. He aprendido mucho y creo que todas y todos hemos acabado con 1000 preguntas en la cabeza y muchas ganas de que todas esas paralelas duraran un poco más todas esas plenarias duraran un poco más para poder seguir escuchando a todos nuestros ponentes invitados, poder seguir preguntando, poder seguir aprendiendo de ellos. Ha sido un lujo de key speakers con los que hemos podido contar, tanto de manera presencial como de manera remota. Es cierto que algunos de los ponentes en remoto nos habría gustado tenerlos presencialmente, pero aún así algunos como Pipa se han encargado de hacer que todos caigamos rendidos a sus pies a través de las pantallas. Creo que la conclusión principal o lo que nos podemos llevar todos es que después de estos días todos vamos a volver a nuestros puestos de trabajo siendo mejores profesionales. ¿Por qué? Pues porque hemos invertido este tiempo, estos 3 días, en reflexionar profundamente sobre la responsabilidad social de la comunicación científica, algo que se ha ido repitiendo en todas las sesiones plenarias y también en muchas de las paralelas. Todo el tema de paridad que ha sido como un eje transversal de todo el Congreso.
sobre la propia salud global como concepto, que ya habéis visto que se ha repetido en varias ocasiones en todas las sesiones plenarias, y tal como apuntaba Vladimir de Semir en la primera sesión del Congreso, sobre la necesidad de una comunicación-acción para lograr todos los objetivos enormes que nos estamos proponiendo. Yo espero profundamente que todos y todas hayáis podido disfrutar tanto más que yo en este Congreso. Y bueno, siempre cuando acaban estos congresos nos quedamos con ganas de más. Así que muchas gracias y nos vemos en Granada.